Resulta incómoda porque vamos a tener que desandar cuestiones medio básicas, ¿no? Y estoy hablando de Marcelo Morante, es un médico clave en el avance del cannabis medicinal no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? Es un hombre que a partir de su impronta como investigador y médico y formador de médicos ha logrado instalar y sacarle el mote de demonización que tenía la planta, obviamente no él solo, ¿no? Sino acompañado por los cultivadores que supieron estar de su lado, que vieron que era una canalización interesante la que estaba haciendo él junto a su amigo el intendente general de La Madrid, Martín Randazzo, en todo un contexto que terminó derivando luego en que existe el Aricame, en que existe el Reprocan, en que se empiece a hablar de cannabis medicinal, de aceites provinciales, de la posibilidad de un acceso a una medicina que si bien no es magia, ni mucho menos, ayuda a mitigar el dolor, ¿no? Que es algo que está tan presente en la humanidad y que tan difícil es de combatir. Alguna vez me dijo el propio Marcelo Morante que el 80% de los casos de dolor que hay no se terminan de resolver. O sea, que es una frustración que tiene el propio médico, ¿no? Porque obviamente a quién no le gustaría aliviar a todo paciente que va y lo visita. Pero bueno, vamos a saludarlo para hablar de la cuestión básica y primigenia que es la evidencia científica que hay. ¿Por qué? Porque bueno, ya entenderán luego la coyuntura. ¿Cómo le va, doctor Marcelo Morante? ¿Qué cuenta, mi amigo? Buen día, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Daniel. Un placer. Bueno, igualmente. Mira, Marce, yo tal vez lo veas porque, bueno, esto lo hemos charlado tantas veces y hace tanto tiempo que uno dice, bueno, de repente hoy es como medio volver a primer grado. Pero estamos en un brete acá con algunas cuestiones puntuales que no viene al caso de escribir, pero nos están pidiendo evidencia científica. Así, sorprendentemente, hay Bien. médicos que todavía piden evidencia científica para ligada al cannabis. Así que yo lo que te voy a pedir, más allá de después te voy a pedir una opinión sobre un médico que pide Sí, eso, pero primero quiero que tratemos de resumir así, medio por arriba, digamos, básicamente, sí, todo lo que hay a nivel papers dentro del tiempo que tengamos. O sea, sí. así, bien, como un cuadrito sinóptico de primaria, ¿viste? ¿Cuál es la evidencia científica que hay de que el cannabis se puede utilizar de manera medicinal, Marcelo, y que de alguna manera nos puede ayudar como comunidad? Pues uno tiene que entender que como la evidencia, como en otros estamentos, hay distintas metodologías de la evidencia y de análisis. Entonces, ADMAT, por ejemplo, para registrar un medicamento, toma una evidencia de determinada calidad para poder registrar un medicamento. Uh-huh. Cuando tiene que pensar en la medicina herbaria, le exige otro tipo de evidencia. O sea que la pregunta de la evidencia tiene distintos contextos. Por eso que muchas veces quienes están a favor pueden pensar que hay mucha evidencia y quienes están en contra dicen no hay nada de evidencia. Uno diría, ¿en qué contexto te estás planteando la evidencia? La medicina basada en la evidencia es una definición que hicieron los canadienses en la década del 90 para decirle al médico que no se manejara tanto con el empirismo, la propia evidencia que la había generado en su consultorio, sino que tomara lo que había en la biblioteca del mundo. Entonces dijo, la mejor evidencia disponible, más tu experiencia, más la preferencia del paciente, a vos te va a permitir tomar un razonamiento médico o una práctica médica lo más adecuadamente posible. O sea que nunca puede la evidencia dejarse contexto y pensarla solamente en el ámbito de la industria del medicamento. O sea, ese es el primer error que se comete porque es la evidencia que exige, en este caso, al MAT, que es la agencia europea, para inscribir medicamentos. O sea que, Marce, te voy a pedir parar un segundito. Estás con el altavoz, ¿no? no estoy con altavoz. Ahí está, ahí te escucho mejor, hermano. Te estaba escuchando medio de lejos. Bueno, primero hacías una salvedad Bien, respecto de cómo se encara este pedido de evidencia, digamos, para la claro. certificación de un medicamento. Uh-huh. Exactamente. Esto, el ANMAT exige para que un medicamento pueda ser escrito un ensayo clínico controlado al utilizado del ciego, con una determinada cantidad de pacientes, una determinada cantidad de tiempo que defina su eficacia. Pero lo hace en el contexto de una sustancia purificada. O sea, el ibuprofeno 400 lo analiza en una determinada población para demostrar el efecto antiinflamatorio y analgésico. O sea, que es un producto purificado. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de poner ibuprofeno 400 agarro una planta que tiene 500 compuestos bioactivos? ¿Cómo hago para generar esa evidencia o esa relación los efectos? Sería mucho más complejo y mucho más si le agregamos que esta planta está prohibida. Uh-huh. Entonces, la evidencia fue muchas veces utilizada como una forma de, digamos, de una perspectiva de prohibicionismo de pensar que esto no tiene evidencia. No tiene la evidencia que se le pide a un producto purificado, sino que se le pide, el error es analizar la fitoterapia como si fuera un producto
te digo, aislado. Claro, entonces tenemos dos carriles. Tenemos el carril de una medicina, como vos decías, de un producto purificado que tiene que ver con otro origen, con sustancias ya sintéticas y no con una planta que tiene una volatilidad y una expansión y una apertura mucho más grande que tiene que tener otros criterios, lo cual no implica que no se pueda llevar al plano científico la evidencia de que hace bien en algunos campos. Totalmente, o sea que el escenario, pues digo, hay que saberlo diferenciar porque estamos hablando de una fitoterapia con muchos compuestos activos, entonces la relación causa-efecto es mucho más compleja de demostrar porque no estoy midiendo un compuesto, estoy midiendo 500 compuestos, ese sería el escenario por el cual. Entonces, hoy en el mundo lo que hay son lo que se llaman estudios observacionales, o sea que se observó determinados síntomas y se vio en determinados síntomas que se observaba cómo impactaba la fitoterapia y sus componentes. Entonces, eso es lo que de alguna forma abunda, son estudios observacionales. No, lo que no hay son estudios registrales, que son los que registran medicamentos. Entonces ahí viene la confusión que puede instalar la sociedad científica diciendo que ellos toman solamente como evidencia posible el estudio registral. Entonces, bueno, si tomamos el estudio registral vamos a encontrar que hay una debilidad de la evidencia. Si nosotros tomáramos los estudios observacionales, diríamos que ya hay suficientes estudios para el uso en la práctica clínica. Son todos escenarios prácticos. ¿Y por cómo uno se da cuenta que hay pocos estudios registrales? Porque hay pocos medicamentos registrados. ¿Se entiende? ¿Y por qué hay pocos medicamentos registrados? Es porque las agencias regulatorias de todo el mundo exigen este tipo de estudios para registrar un medicamento. Ahora, Argentina, como otros países, crearon una nueva categoría de medicamentos, o sea, una nueva categoría de producto vegetal para que no fuera la evidencia limitante. Esa nueva categoría de productos que tiene Argentina hoy ya en sus farmacias dice que vos le podés exigir buenas prácticas de cultivo, buenas prácticas de manufactura, pero no le pedís evidencia registral. La indicación la define el médico en su experiencia y dosifica para lo que él tenga que dosificar. O sea que intenta resolver ese entorno de evidencia registral y no registral en una nueva categoría. Eso existe hoy en Argentina desde el 2022, se llama nueva categoría de productos vegetales en base a grano y productos humanos. O sea que fue, digamos, la figura que zanjó esta discusión entre la evidencia registral y no registral. Déjame hacer un parangón ahí, qué sé yo, vendría a ser más o menos como mostrar la evidencia del té de coca. Una cosa así, ¿no? De repente, o qué te hace la manzanilla, digamos, obviamente en otro espectro y con otro nivel de implicancia, pero ¿estamos hablando de eso o no? Claro, estamos hablando que, claro, una fitoterapia, entonces que vos no podés pedirle, o sea, hay dos, como dijiste vos, dos escenarios grandes a definir. La especialidad medicinal, que tiene evidencia registral, y la medicina herbaria, que se basa en otro tipo de evidencia. Entonces uno diría que le estaríamos exigiendo la evidencia de la especialidad medicinal a una medicina herbaria. O sea, que ahí está donde se genera la confusión y genera mucho esto la controversia, porque le están pidiendo algo que uno sabe o asume que una fitoterapia es difícil de definir. Cuando uno encontró evidencia registrada en el cannabis, es cuando usó un producto purificado, o sea, de todos los compuestos bioactivos de cannabis, usó nada más que cannabidiol, uno solo, y lo usó en una población específica que son epilépticos genéticamente definidos. Entonces usó un síntoma purificado con un producto purificado de cannabis, o sea, tomó un solo compuesto. Ese fue la evidencia registrada y por eso hay un medicamento registrado en base a cannabis para la epilepsia, pero no es el medicamento con la totalidad de la planta, sino que tenemos uno solo de los compuestos bioactivos de la planta utilizados en una sola forma de epilepsia. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Claro, bueno, ahora sin llegar a la purificación, dentro de lo que son los estudios observacionales y lo que implica esta nueva figura de la fitoterapia. De la fitomedicina en este caso. Me gustaría hacer una enumeración simple, nomás, Marce, sin profundizar mucho de cuáles son las evidencias que hay dentro de esos estudios observacionales. Bien. La mayor evidencia se encuentra en todo lo que sea vinculado al dolor crónico de tipo neuropático. O sea, el dolor crónico es una epidemia, uno de cada 4 habitantes del mundo tiene dolor de tipo crónico, o sea, que lleva más de 6 meses de dolor, donde uno tenía, como dijiste vos, gran fracaso terapéutico con herramientas tradicionales. El cannabis demostró que cuando complementaba las herramientas tradicionales, lograba mejorar mucho calidad de vida. O sea que dolor, insomnio, espasticidad y ansiedad se vieron beneficiados por el complemento de esta herramienta canábica en estos escenarios. Ahí es donde más evidencia. Después uno le puede agregar colon irritable, colitis ulcerosa, pero siempre entendiendo que la evidencia tiene estas características que te digo yo. O sea,
al no tener evidencia regulatoria nunca sería una primera línea de tratamiento, nunca es la primera elección, siempre aparece complementando una segunda o tercera línea de tratamiento. O incluso termina llegando ya casi como de manera paliativa en algunos casos, ¿no? Totalmente, es una definición que le cabe muy bien al cannabis, que es un paliativo de síntomas, pero como son muchas otras herramientas, la diferencia es que esta herramienta paliativa de síntomas es una planta prohibida, o sea que la dificultad para generar la evidencia no solamente lo tiene que ser una fitoterapia, sino que una fitoterapia prohibida. Entonces, ese escenario de prohibición por tantos años, fíjate vos que recién se reconocen propiedades terapéuticas para los agentes internacionales en el 2020. Entonces, entre el 2020 y el 2024, la pregunta sería, ¿cuánta evidencia regulatoria podría generar el cannabis? Muy poca, porque todo eso exige, primero sacarla del listado de sustancias prohibidas y posteriormente desarrollar ensayos clínicos. Todo eso va a llevar tiempo. Lo que hay son estudios observacionales, o sea, distintos guías científicas. Yo, por ejemplo, me formé en Canadá, o sea, una guía de expertos de Canadá dice en 2013 que el cannabis podría ser una tercera línea de tratamiento del dolor neuropático. O sea que, al carecer de esa evidencia tan concluyente, según los expertos se agrupan y dan un informe teórico para los médicos de Canadá y les dicen, usted lo podría usar en este escenario que es seguro y el beneficio supera el riesgo. Claro, es como que asumen la impalpabilidad de esa certificación, pero entienden que en algunos casos aplica ya en una tercera instancia, digamos, después de haber transcurrido por lugares en los que se fracasó, digamos. Entonces llega allí el cannabis como el último salvavidas. Bueno, estábamos hablando entonces de todo lo que nombraste. Entiendo que también hay alguna evidencia ligada, bueno, la epilepsia refractaria es tal vez la que ha llevado incluso a la aprobación de las leyes y a la modificación en Argentina. ¿Qué pasa con el Parkinson, por ejemplo? Bueno, entonces uno se pregunta, en el Parkinson se pregunta, ¿qué síntoma del Parkinson? Entonces, posiblemente en el Parkinson no es que impacte tanto en el movimiento del parkinsoniano, sino, por ejemplo, en el insomnio que tiene el parkinsoniano, en la angustia que tiene el parkinsoniano, en el trastorno digestivo que tiene el parkinsoniano. O sea, lo que no encontramos una relación tan importante en cuanto al impacto en el movimiento, en el temblor o en la radioquinesia, pero sí claramente en la calidad de vida del parkinsoniano. Entonces, ahí tenés vos, dijiste un ejemplo perfecto. ¿Cómo la sociedad científica se puede parar y decir, a ver, demuéstreme usted cuánto impactó cannabis en la frecuencia del temblor de este paciente? Y uno va a decir, ya, no impactó tanto. Pero cuando uno le preguntaba al paciente, el paciente decía, pero yo mejoré mucho mi calidad de sueño y me levanto de mejor ánimo. ¿Qué tan importante sería el dato ese? Uno puede decir que no sirve en el Parkinson o tomar el dato y decir, la verdad, que le agrega algo al tratamiento ya tradicional de la levodopa, porque el paciente mejora su calidad de vida. O sea, es un dato menor que impacte en la calidad de vida. No, bueno, claramente Argentina tiene, creo que en la provincia de Mendoza, en un hospital que está estudiando cómo impacta el cannabis en el contexto de la calidad de vida de los pacientes parkinsonianos. Digo esto para saber, cuando uno hace una reflexión científica, la tiene que saber orientar, porque si no caemos rápidamente en los sesgos y en los prejuicios de sirve para todo o sirve para nada. Claro, bueno, pero más allá de eso, también hablando de evidencia, Marcelo, yo voy y te encaro a vos, por ejemplo, y alguna vez lo hemos charlado, por eso te lo pregunto, te digo, che, bueno, a ver, hermano, ¿qué pasa con esto? Yo te lo llevo y vos no lo conocés. Y te digo, pero a mí me pasa esto. Yo voy paciente tuyo, te digo, che, Marce, mirá, boludo, esto me hace bien. Con esto pasa tal cosa, y vos me decís, no, bueno, pero no tenemos evidencia. No me vas a mandar a buscar la mía, la evidencia. Entiendo que te tenés que poner a estudiar como médico, hermano, porque si no, sos un culo como médico. No vale 2 pesos como médico si vos no tomás la posta e investigás vos. El investigador tiene que ser el tipo que sabe, no yo, hermano, que estoy plantando una planta y que por ahí le quiero dar una mano a mi vieja y que se la estoy dando, pero sin saber cómo y que no tengo guía y que es el camino que tuviste que hacer. A la evidencia no la salieron a buscar los cultivadores, la tuviste que buscar vos, ¿o me equivoco? No, pronto, pero yo soy mucho más de empoderar los procesos. O sea, yo creo que lo que no habría que hacer es que hay que sentarse a dialogar como corresponde y siempre que tiene la decisión más práctica no es el cultivador ni el médico, es el paciente. El paciente que mira de alguna forma me dice, mire Marcelo, esto me está haciendo bien, ¿cómo usted me podría acompañar en el proceso? Si viene a mí y lo mismo me lo dice un cultivador, mire, yo estoy cultivando porque yo pienso que, digo, pero pará, es el paciente el que de alguna forma tiene el derecho a la salud y a esta herramienta terapéutica. Entonces la discutimos con el cultivador y con el médico. Entonces los tres hacemos un escenario de un debate lógico, empoderado con lo que se sabe hoy, por eso que hoy Reprocan y se le incorporó siempre un consentimiento informado, porque precisamente en ese consentimiento informado
dialogaba el médico y el paciente con respecto a la Ujú. evidencia disponible y no disponible y la Claro. característica distintiva que tiene esta herramienta. Entonces nos comprometimos de alguna forma los dos a tomar una decisión. Yo no creo, en esto un poco como planteas vos, que usted es el investigador. No, yo siempre digo, el experto del dolor no es el médico que asiste al dolor. El experto del dolor siempre es el paciente, porque es el que le duele. Claro. O sea que si vos no escuchás bien el síntoma, muy difícilmente como médico puedas acompañar. O sea que siempre se empodera al paciente. En ese escenario, y también tuvo la particularidad, que fue el paciente que se sentó frente al médico y le dijo, mire doctor, yo quiero probar con esta herramienta, ¿a usted qué le parece? Bueno, entonces en esa búsqueda empoderada, no hablando de investigadores y de profesores, sino decir, bueno, a mí me asiste el derecho a buscar una herramienta que me mejore la calidad de vida. Claro, Sí, pero, doctor. claro, pero Bueno, al que le bueno, toca después busquémosla. profundizar y evaluar esa herramienta propuesta, digo, es al médico, obviamente. Y ahora, Marce, mira, vos hablabas del acompañamiento de procesos y bueno, sos protagonista del proceso que se dio hasta que llegó este gobierno. Y ahora hay una paralización, una sacha eliminación del ReproCan, más allá que la ley sigue viva, hoy no te lo renuevan, no se abre a trámites nuevos, hay mucho conflicto y mucho problema con este tema y ha quedado desatendido el paciente que ya había adquirido un derecho. En este contexto están dándose ReproCanes provinciales, como el que ha planteado Chubut, que ya está aprobado en la legislatura, y lo que anunció ayer el gobierno de Axel Kicillof con un programa terapéutico de cannabis provincial. ¿Qué opinas respecto de la situación federal que estamos viviendo hoy, del hecho de que las provincias empiecen a tomar el bastión y a hacer valer esos derechos que ya nos da la legislación para que cada provincia tenga su relación con esta medicina? Bueno, precisamente ayer dimos ese debate en una mesa de discusión y planteamos eso, que la necesidad de descentralizar procesos que tienen que ver con una mirada integral de la salud. Y digo esto porque poner toda la carga que significa el ReproCan en el Ministerio de Salud de la Nación creo que fue un error, porque el Ministerio de Salud de la Nación no puede centralizar un derecho humano de alguna forma en un país federal y descentralizarlo de una salida, pero quizás, yo siempre digo, y me hago cargo de la parte que me toca por el error, es haber medicalizado el proceso. Cuando uno medicaliza mucho, y hay que entender que el derecho a la salud pública, excede a los médicos. O sea, la salud es entendida como un bienestar físico, psíquico y social también. Entonces, Argentina tiene hoy una legislación penal activa que todavía lleva presos a pacientes, a personas por cultivar. Entonces, ¿qué pasó? Ese registro de alguna forma se sobrecarga en nación porque el usuario adulto y responsable va a parar a ese paraguas legal. Bueno, lo que debe hacer la nación y las instancias provinciales saber diferenciar los escenarios, regularlos todos entendiendo que la salud tiene una definición integral y que no debería dejar afuera al usuario adulto y responsable, porque de alguna forma le está lesionando un derecho a una salud plena, porque el usuario adulto responsable hoy es alcanzado por legislación penal si no tiene una autorización en un Ministerio de Salud. Entonces el Ministerio de Salud se va a demorar en dar esa respuesta porque tiene todos los usuarios de cannabis en ese registro, y en esa demora alguien podría tener una cosa penal. O sea que de alguna forma el Estado va a estar lesionando la posibilidad de ese bienestar social de poder tener en ámbitos de privacidad el consumo. Claro. Como O sea que los ReproCanes provinciales no son una opción, digamos, es hacia donde hay que ir. Son una opción de análisis territorial donde todos identificamos claramente nuestras necesidades en el territorio y protegemos los derechos humanos de nuestro territorio mejor que cualquier ministerio nacional, porque en nuestro territorio lo hacemos hablar, nosotros en nuestro territorio hablamos con los actores de justicia, con los actores de seguridad y con los actores de salud. O sea, debemos sentarnos a la mesa los actores de salud, de justicia y seguridad para entender que cannabis excede simplemente a un proceso médico, porque no vamos a estar discutiendo, como vos planteaste al inicio, la evidencia. Y lo que se está discutiendo hoy es que hay determinados derechos lesionados. O sea que lo que más surge como dolor hoy es el dolor de un derecho del consumidor. Eso es claramente evidente y eso no exige un ensayo clínico. O sea, claramente que alguien me explique por qué se le inicia una causa a alguien porque tenga 5 plantas en la casa o porque consume cannabis y piense que eso no le lesiona el derecho y la salud. Claramente que eso es, o sea, que es la legislación penal la que de alguna forma genera el efecto adverso. Entonces, eso es quizás hoy un debate maduro en Argentina para entender que si tenemos 7% de la población que consume cannabis, bueno, ¿qué escenario regular tenemos y cuál es
el ministerio que contiene. Si lo contiene solamente el Ministerio de Salud, es un error. Por eso que Reprocante fue una salida inicial muy interesante, la cual me enorgullece. Hoy lo veo como una dificultad totalmente burocrática y compleja, porque no se puede salir de esa trampa de donde todos los consumos de cannabis fueron a ese lugar a nación. O sea que todas las jurisdicciones envían sistemáticamente el pedido de autorización. Esos son los errores que para mí, y lo dije ayer, que los representantes provinciales no deben cometer, porque si el registro no contiene al usuario adulto, si el registro si decide que simplemente alguien me tiene que mentir o me tiene que decir que tiene insomnio para que yo le genere una autorización y una protección de su derecho, es un debate poco maduro para que nos toca debatir. Argentina tiene que animarse a debatir y a regular el uso autorresponsable y va a haber seguramente un uso mucho más racional de los recursos en salud, en seguridad y en justicia, porque hoy lo que estamos haciendo es simplemente regulando inadecuadamente y tenemos que andar con industria, y la industria no puede hacer en este escenario de prohibición, porque a la industria también le va a costar ser competitiva si todos los costos se los lleva la prohibición o, como vos dirías en medicina, la evidencia. O sea que los escenarios industriales que surgen en la revisión son mucho más costosos, o sea, lo van a poder hacer solo unos pocos que tienen grandes inversiones, o sea que el pequeño productor no tendría chance en esa pequeña industria naciente si no le corremos del prohibicionismo. O sea que uno diría hoy, el mensaje o la enseñanza que nos dio Reprocan es que fue una contención inicial de un Ministerio de Salud de la Nación, pero que no alcanzó porque lo que demanda la sociedad es un debate más profundo de discutir la industria y el uso medicinal en el contexto de un uso adulto responsable que hoy se ve alcanzado por legislación penal. Para mí ese es el resumen de por qué estamos discutiendo evidencia, porque no nos animamos a discutir en profundidad el uso autorresponsable como hay de otras sustancias y como de alguna forma eso es lo único que nos va a permitir racionalizar los recursos de los distintos ministerios. Marcelito, te agradezco muchísimo la charla, hermano, te mando un abrazo gigante. Que andes muy bien. Fuerte abrazo, fuerte abrazo. Marcelo Morante, el guan del